Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Un placer estar en esta mañana aquí con ustedes, fresca, y bueno, en el último día de abril que nosotros tenemos, un día lluvioso en esta preciosa ciudad y fresca. Y bueno, yo quiero invitarles en esta mañana a meditar todavía en el Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 1 y versículo 10. Mire lo que dice allá. Y al tercer día hiciéronse unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y faltando en vino, la madre de Jesús le dijo, vino no tienen. Y dícele Jesús, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dice a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajuelas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, que cabían en cada una o 2 o 3 cántaros. Dícele Jesús, henchid estas tinajuelas de agua, e hinchéronlas hasta arriba. Y díceles, sacad ahora y presentad al maestresala, y presentáronle. Y como el maestresale gustó el agua hecha vino, que no sabía de dónde era, mas no sabían los sirvientes que había sacado el agua, lo sabían. Dice el maestresala llamó al esposo, y dícele, todo hombre pone primero el buen vino, y cuando están satisfechos entonces lo que es peor. Mas tú has guardado el buen vino hasta esta hora. Yo quiero que piensen en esta mañana en todo este milagro que hizo el Señor Jesús, que fue el principio del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, que fue el inicio de su ministerio, que duró por un poco más de 3 años. Y quiero que piensen en el hecho de lo que dijo María a los que estaban atendiendo las mesas y sirviendo y ayudando en el versículo 5, cuando dice, su madre dice a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Yo quiero hablarles el día de hoy de lo que yo he titulado simplemente, simplemente obedece, obedece. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por esta oportunidad de este día fresco, lluvioso, de estar ante tu presencia, Señor, para meditar en tu palabra, Señor, y pedir de tu sabiduría, de tu gracia, de tu perdón, para poder transmitir una verdad espiritual a tu pueblo para este día, este último día del mes de abril, Señor. Estamos deseando que sigas moviendo tu mano para bien en enfermos y en las ciudades y en esta preciosa ciudad, para que todo cambie para bien y para la gloria de tu nombre. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Para este capítulo 2 del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo estaba dando inicio a su ministerio terrenal. La Biblia nos dice que lo que marcó la pauta del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, acorde a lo que dice el versículo 11, fue el inicio de su ministerio terrenal, este milagro efectuado en las bodas de Caná de Galilea. Podría decirse de manera práctica y sencilla que este milagro aperturó el ministerio de Jesús al mundo, que ocurrió precisamente en estas bodas de Caná de Galilea. Hay por lo menos el día de hoy 3 o 4 principios que quiero que usted tenga en su mente para el día de hoy. Y hay tanto que nosotros podemos aprender de la vida práctica en la vida cristiana. Hay muchos hoy en día preocupados por decir tal predicador dice, o tal libro dice, o tal escritor comenta, cuando hay tanto que podemos simplemente decir de lo que Dios dice a través de su palabra. Y aunque no menosprecio la lectura de buenos escritores y de buenos libros, el libro que debería de primar en la vida del cristiano siempre debe de ser la Biblia. Más que un predicador famoso, más que un consejero que usted esté tratando de seguir, siga el consejo que Dios le da principalmente a través de su palabra. Tómese el tiempo para escudriñar la Biblia. El primer principio que quiero compartir el día de hoy de su palabra, encontramos que Jesús fue a esta fiesta con los que hasta ahora habían llegado a convertirse en sus discípulos. Fueron invitados a la fiesta. El segundo principio que vemos ahí inmediato es que
ah, está en esta fiesta y la Biblia nos dice que claramente María notifica al Señor Jesucristo, hermanos, que ya no había vino. Y por cierto, podemos decir que es el pasaje más conocido por todos los que gustan de forma negativa del vino dañino que destruye hogares. Yo le puse al licor, el destruye hogares, el destruye familias, y de tal forma que podemos decir que el principio siguiente del cual estamos hablando es que este pasaje de la Biblia es el más conocido por el mundo conectado a los que gustan de este líquido diablo, le llamo yo, ¿verdad, hermanos? Es interesante porque la Biblia nos dice que fornicación, vino y mosto, en el libro de Oseas 4:6 dice que quitan el juicio. En el libro de Proverbios capítulo 20, versículo 1 dice, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, dice, mas al fin, dice, como serpiente morderá. Eso es Proverbios capítulo 23. Proverbios 21 dice que el vino es escarnecedor y la sidra o la cerveza es alborotadora y que cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Pero el tercer principio que quiero compartir, y por cierto Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. El siguiente principio que quiero compartir, que es el tercer principio, es que María quiso intervenir dejándoles saber al Señor Jesucristo que no tenían vino. Y este pasaje es clásico para el romanismo, para, entre comillas, dar a entender que María se encontraba intercediendo y que por eso ella es la intercesora. Yo tengo muchas cosas negativas que decir de esto, porque María, uno, fue reprendida por el Señor Jesús. Le dijo 2 ocasiones mujer, separando su divinidad de su nacimiento, dejándole saber que aunque ella había sido utilizada por el Señor Jesús por el Padre Celestial, para que naciera el Señor Jesús, quien dirige y gobierna es Jesús y no María. La Biblia nos dice en 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice que en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay perdón. No hay otro nombre en el cual nosotros podamos ser salvos a menos de que sea única y exclusivamente en el Señor Jesucristo. Y la cuarta cosa que quiero que vean es que María entendió que no era su lugar interferir con el Eterno, con el Salvador del mundo, y pidió que hicieran lo que Él decía, lo que Jesús decía. Es interesante esto porque cuando dice la Biblia en el versículo 5 que su madre dice a los que le servían, haced todo lo que os dijera, se hizo exactamente lo que dijo Jesús y el milagro ocurrió. El milagro vino. El milagro se dio. El milagro se derramó completamente en ese momento en el que la fiesta se estaba llevando. Cuando dice la Biblia precisamente, hermanos, que María le dijo a los sirvientes, haced todo lo que os dijere, encontramos un principio fundamental para nosotros, para el día de hoy. María nos enseña que no hay cosa más hermosa que un cristiano pueda llegar a experimentar en su vida que una vida de obediencia. Si mal no recuerdo, fue Bob Jones primero que dijo que obediencia, que no es obediencia completa y total, no es obediencia. De tal forma que al pensar precisamente en esta declaración de que haced todo lo que os dijere, y los sirvientes y la propia María, que fue la madre terrenal de nuestro Señor Jesucristo, resultaron haciendo lo que Jesús decía, despertó precisamente el milagro ocurrido como principio del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo.
Haced todo lo que os dijere tiene mucha profundidad, hermanos, porque básicamente podemos decir que la vida cristiana está sujeta a cuánto y de qué manera nosotros estamos dispuestos a obedecer al Señor en nuestras vidas. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, de tal forma que podemos decir que la vida cristiana está sujeta no a conocer solamente, sino a obedecer lo que Dios nos dice a nosotros a través de su preciosa palabra. Jóvenes que se encuentran el día de hoy en el proceso de llegar al matrimonio, a tomar una carrera, a formalizar su vida hacia adelante, estoy convencido que se librarían de grandes fracasos y de malas decisiones de las cuales tendrían lágrimas innecesarias si tan solamente tomaran la decisión en su vida de obedecer, de poner en práctica esos principios que tanto se les han enseñado a ustedes a lo largo de la vida cristiana. Puedo decir el día de hoy que hay tantos adultos derramando y tomando en sus vidas lágrimas innecesarias porque en un punto de sus vidas tomaron la mala decisión de no obedecer al Señor en sus vidas. ¿Cuántos matrimonios fracasados porque decidieron no obedecer al Señor, ni obedecer el consejo de sus padres, ni obedecer el consejo del pastor? ¿Cuántos matrimonios serían restaurados si tan solamente hiciéramos lo que el Señor Jesús nos dice en nuestra vida? ¿Cuántas buenas decisiones serían hechas por cada uno de nosotros? Escuchen esto. Si tan solo hiciéramos exactamente lo que Él nos dice que nosotros debemos de hacer en nuestra vida cristiana. Queridos hermanos, cuántas lágrimas innecesarias dejarían de ser derramadas y evitadas si tan solamente nosotros tomáramos la firme convicción en nuestras vidas de hacer lo que Él nos dice, de hacer lo que Él nos manda, de hacer lo que Él nos pide en nuestras vidas. Yo puedo decir el día de hoy que el conflicto en nuestra vida y de la razón del por qué no vemos al Señor obrar como debiéramos de haberle visto obrar en nuestra vida cristiana, se lo debemos a el hecho de que anteponemos nuestra voluntad y actuamos en contra de los principios que el Señor nos traza a nosotros a través de su preciosa palabra en nuestra vida cristiana. Le puedo decir el día de hoy que el principio que el Señor está llamándonos a tomar en cuenta el día de hoy es: haz lo que Él te pide. Simplemente obedece. Simplemente decide hacer su voluntad. Simplemente decide seguir su plan para tu vida cristiana. Y hazte la pregunta el día de hoy clara y sencilla que penetre tu mente y corazón en tu vida cristiana. ¿Estoy simplemente obedeciendo lo que el Señor me dice a mí a través de su palabra? ¿O estoy siguiendo mis preceptos? ¿Estoy siguiendo mis ideas? ¿Estoy siguiendo mi propio conocimiento, dejando de lado lo más importante y vital en nuestras vidas, que es hacer lo que Él dice? Hacer lo que Él dice es hacer a un lado nuestros deseos. Hacer lo que Él dice, hermanos, escuchen esto, nos lleva a nosotros a ponernos en el centro de donde Dios puede terminar derramando su bendición de forma inigualable en nuestras vidas. Cuando hacemos lo que se nos manda, escuchen esto, y tomamos en cuenta las señales de tránsito, ¿cuántos fracasos se pueden librar de accidentes de tránsito si hiciéramos lo que las reglas de tránsito nos marcan? Las reglas de convivencia social nos llevarían a evitar tanto horror si tan solamente nosotros obedeciéramos. Hemos estado ante una situación que ha llevado a
a cientos y cientos y miles de muertos aquí en esta ciudad de manera general. Y podemos decir que eso lo debemos al hecho de que decidimos hacer lo que nosotros dijimos y no tomar en cuenta las reglas de orden social y de distanciamiento, tomando en cuenta lo que nuestras autoridades decían, porque antepusimos lo que nosotros dijimos y no lo que ellos dijeron como autoridad establecida por Dios. Querido hermano, para esta mañana la meditación que quiero compartir con ustedes es esta. ¿Estás dispuesto a obedecer? ¿Estás dispuesto a seguir su voluntad en tu vida? Querido hermano, estoy convencido que si tan solamente tomaras la simple y sencilla decisión de decidir, Señor, yo voy a hacer lo que tú dices, voy a dejar de vivir una vida inmoral. Señor, yo voy a dejar de hacer lo que yo quiero y voy a dejar mi vida de pecado. Señor, yo voy a hacer lo que tú dices y voy a dejar de ir en contra de lo que mis propios padres me están tratando de enseñar y de guiar en el camino de lo correcto y agradable delante del Señor en mi vida. Voy a librarme de lágrimas innecesarias. Voy a librarme de fracasos obvios que pueden llevarme a la ruina total si tan solamente decido hacer lo que Él dice. ¿Sabe cuál es una de las declaraciones más tristes de el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 46? Jesús dijo, en Lucas 6:46 dijo esto: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Le llamamos Señor y simplemente decidimos desobedecer su palabra. Le llamamos Señor y estamos rechazando las insistencias del Espíritu Santo de Dios que nos dicen por ahí no. Rechazamos y decimos que Él es nuestro Señor y rechazamos el consejo de nuestras autoridades. Le decimos Señor y nunca compartimos nuestra fe. Le decimos Señor y simplemente decidimos no hacer lo que Él nos pide que nosotros hagamos en nuestra vida. La meditación para el día de hoy nos lleva a esta pregunta y a esta declaración que yo quiero hacerles. ¿Estás obedeciendo? Y si no lo estás haciendo, querido hermano, simplemente obedece. Porque al obedecer, escúcheme bien, veremos a una iglesia avivada. Al obedecer en nuestra vida, veremos precisamente a una iglesia creciente. Al obedecer, hermanos amados, veremos un hogar bendecido. Al obedecer, veremos a jóvenes puestos en el centro de la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida. Al obedecer, escúchenme bien, hermanos amados, nuevos motivos de seguir el plan y propósito de Dios en nuestra vida nos van a llevar a ponernos en el centro de la voluntad de nuestro Dios. Al obedecer, escúchenme bien, hermanos, el milagro de ver su mano obrar para bien en nuestras vidas va a llegar. Me gusta mucho lo que dice el Maestresala cuando recibió precisamente la prueba del vino, del jugo que se encontraba preparado para este evento en las bodas de Caná de Galilea. Y le dijo al jefe de la boda: todo hombre pone primeramente el buen vino, y cuando están satisfechos entonces lo que es peor, mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Querido hermano, que está usted buscando hacer y decidir estar en el centro de la voluntad del Señor, no hagas lo que tú quieres, haz lo que Él te dice. Y te prometo que te pondrás en el camino de ver al Señor obrar para bien y para la gloria de su nombre. No antepongas tus intereses. No antepongas lo que tú quieres, lo que tú deseas. Haz lo que Él te dice. Y la mano de Dios estará presta para bendecir tu vida como lo hizo
en las bodas de Caná de Galilea. Simplemente obedece y verás la diferencia en tu vida cristiana. Vamos a orar. Padre, bendice este día. Bendice tu palabra, Señor. Señor, si tan solamente tomáramos el día de hoy la firme y completa decisión de simplemente obedecer, Señor, de hacer lo que tú nos pides, nuestra vida cristiana tomaría giros en la dirección de tener a plenitud tu bendición, Señor. Yo no creo que ninguno que está escuchando este devocional quiere fracasar. Y por eso te pido, Señor, que simplemente nos ayudes a obedecer, Señor. A hacer lo que tú nos pides en Cristo Jesús. Amén. Decida obedecer, querido hermano. Que el Señor le bendiga.